Estamos en la actividad cultural de la ciudad de La Plata, una presentación de un libro en el día de mañana, que es de Tomás Reza, quien nos visita en el día de hoy. Así que, Tomás, te damos la bienvenida. Un gusto, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, gracias también por acercarte. Cuando te propusimos hacer la nota, que dijiste, me acerco a la radio, así que eso es valorable. Y bueno, justamente el motivo, la presentación ya cercanísima, horas prácticamente para presentar este libro. Ya estamos, sí. ¿Ya está? ¿Nervios? Bastante, de hecho, hace un montón que vengo realmente con esto. Ahora después voy a contar un poquito, pero hace años, entonces es como, se viene un momento muy importante. De hecho, yo tengo 22, así que hasta ahora te diría que es de lo más tanto emocionante como difícil que me tocó organizar y vivir. ¿Vos este libro lo hiciste para la facultad? No, en realidad, cuando yo empecé la facultad de periodismo, yo soy de Miramar y me vine hasta La Plata a estudiar. Empezamos en primer año, obviamente, con todo lo que es gráfica y demás, y yo escuché esta historia de la Escuela 10, que era dirigida por distintos militantes en la época de la dictadura y que organizaban distintas actividades para distraer a los chicos y para también tener ellos un lugar donde de contención, ¿no? Claro, reunir a la familia y poder charlar de política también ahí, porque había muchos funcionarios que mandaban a sus hijos y encontraban en esa escuela, en esos torneos durante el fin de semana, el momento, el ratito para informarse, ¿no? A mí me lo contó un ex alumno, Toti Leguizamón, que le mando saludos, y dije, esta es una buena historia, primero para hacer un trabajo de la facu, teníamos que hacer una crónica y arrancó como algo así, chiquito. Y después empecé a conocer muchas personas que fueron a la escuela porque uno me pasaba el contacto del otro y demás. Yo hice varias entrevistas y me di cuenta que iba a ser un desafío grande, pero que quería contar la historia, que me parecía... De hecho, yo soy nacido en La Plata y mi viejo es platense toda la vida, así que yo sabía, por lo que él me contaba y demás, un poco lo que fue la dictadura en La Plata, que es muy distinto a cómo se vivió en otros lugares. O sea, fue mucho más intenso. Y me pareció una historia que realmente sentía que acá iba a calar mucho, iba a calar hondo. Tenía todos los componentes para ser bien recibida. ¿Cómo es también escribir un libro siendo tan joven, no? Porque imagino hay todo un... Sí. Siempre uno ve libros, personas grandes, ¿no? Intelectuales viejos que escriben y... Sí. O literatos, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia de la escritura también? Un poco, claro, es lo que decís vos, que siento a veces, es romper un poco a veces el estereotipo de que no quiero decir cualquiera puede escribir, pero sí que no es una actividad que le pertenezca a personas recontraformadas durante años. O sea, yo llevo una vida bastante normal, claro. En el sentido que voy a la facultad todavía, tengo mi grupo de amigos, todo, y encontraba mis ratos para escribir. A mí siempre me gustó igual, siempre fui muy abocado a la literatura, a leer, había escrito algunos cuentos antes y sentía que se me daba bien, entonces quise explotarlo. Dije, acá hay una historia bastante interesante y sentía que la podía hacer, que la podía llevar adelante. Bien, así que ahí le diste rienda suelta a tus ganas y a todo el material para poderlo compilar también. Se plasma ahora en este libro, Calle 16, que tiene como un subtítulo, ¿no? De bombas y fútbol. Sí, exactamente. Y eso es lo que también más llama la atención, porque ese contraste, ¿no? Cuando vos pones la palabra bombas, pero también estás poniendo la palabra fútbol, ¿no? Muy del 70, decir, se tapaba el fútbol al horror que se estaba, ¿no?, viviendo. Entonces creo que ese subtítulo sintetiza un poco de bombas y de fútbol, ¿no? Exactamente. De hecho, lo que decís es tal cual lo que pasó en el 78 con el Mundial de Fútbol, que se taparon... ¿Esa es la fecha de entre esto? El 76 y el 83, pero yo me basé en dos cosas. Uno fue el Mundial, como la maquinaria de los medios y demás, con el Mundial y la exaltación nacionalista se taparon muchos crímenes acá. Eso desde el lado de la dictadura fue, y en la película La vida es bella, que para los que no la vieron es una historia, para resumirla, una historia que pasa en el Holocausto, que hay un padre y su hijo judíos están encerrados
y el padre le hace creer a su hijo, por más que en realidad los van a terminar matando, que todo lo que está pasando alrededor es un juego, claro, que está todo bien para preservarlo fuera de... de... inicia con este juego como de escondida, de claro, que uno se esconde cuando está la invasión, ¿no? Sí. Y es genial, me pareció muy... Siempre me gustó esa película, me pareció muy fuerte el mensaje y utilicé todos los elementos. Dije, bueno, esos torneos en realidad, como decís vos, el contraste, porque en la escuela 10 apareció una bomba en el 76, bien, que la pudieron hacer detonar en una caja con la brigada antiexplosivos antes de que ocurra algo mucho más grave. Entonces, las bombas por ese lado, pero también por el clima que se estaba viviendo, y el fútbol como el contraste, como el juego, estas actividades que mantenían a los chicos ahí como si no estuviese pasando nada, y a los padres, que eran los que organizaban, les daba también ese respiro de poder charlar de temas que en otro lado no podían. Vos decías esos funcionarios que se reunían ahí, no entendí bien eso. Claro, en la cooperadora, para dar nombres, había varios, tanto abogados como personas que estaban militando, que muchos habían tenido casos entre el 73 y el 75, o sea, previo a que estalle la dictadura, sí, defendiendo presos políticos. Entonces cuando asume el golpe de Estado, que se dedica a identificar a los subversivos y a todo lo que estén relacionados, había varios que estaban marcados, como Blanco y Leguizamón, que eran las dos figuras principales. Entonces también por eso, y era muy común que mientras se jugaban los torneos, que se llenaban de personas, porque había gente de toda La Plata a verlos. No es que solo iban de la escuela 10, iba gente del barrio, gente de otras escuelas, porque eran un espectáculo como estaban organizados. Era muy común que vayan los militares varias veces a suspender los partidos, a requisar, qué están haciendo política. Entonces todo ese contraste de lo que se vivía. Se buscaba salir de la locura que se estaba viviendo, y caían también y se armaban, operativos. Sí. O sea, me imagino debe haber sido complicado organizarlo y decir, che, bien. Sí, no, aparte, como te digo, eran personas que habían tenido ciertos problemas previamente, entonces era muy difícil de ocultar algunas cosas, pero bueno, es ese contraste de todo el tiempo el juego, pero a la vez lo encubierto, ¿no? Que era el juego y el colegio, ¿no? Porque cuando uno ve la portada de tu libro, está la fachada del colegio, y lo que provoca también que, así como el contraste del juego con la bomba, el colegio con la bomba, y me remito a lo que pasa hoy, en las amenazas de bomba en los colegios. ¿Te pusiste a pensar en la actualidad también, Tomás? Totalmente. De hecho, yo, aparte, digamos, esto no es al margen, pero también tengo un portal de noticias, y yo hace poco estuve reunido con una concejal, con Lorena Riesgo, y una de las preguntas que le hice fue esa, si sentía que esta ola de amenaza de bomba, de evacuaciones, no se parecía un poco a la época, no sé si ya a la dictadura, pero lo previo, los años 74, 75, que era muy común que constantemente exploten bombas, que las escuelas, y ahí eran, digamos, sin decir que las de ahora no son graves, ahí era un tema heavy, o sea, realmente podía explotar una bomba en cualquier momento dentro de una escuela. Entonces, si bien en esta época no está tan violento en ese sentido, en cuanto a la violencia directa, sí hay demasiado mecanismo de miedo, me parece, de impartir eso, ¿no? De, sembrar la duda, la incertidumbre. Sí. Y con respecto al deporte, otra de las cosas que me remite a Operación Masacre de Rodolfo Walsh, donde el lugar, que no es un colegio, es una casa, pero escuchar boxeo, ¿no? Como el deporte, de alguna forma, siempre está ahí, ¿no? Sí. De hecho, es buenísimo, ¿no? que lo nombré, porque fue uno de los libros, junto con La Casa de los Conejos, que también me inspiraron un poquito. Si bien el contenido quizás no es parecido, sí la forma de... En La Casa de los Conejos fue, para los que no lo conocen, era ese libro de Laura Alcoba, en el cual una imprenta montonera en una casa estaba disfrazado como un criadero de conejos. Eso de disfrazar también lo tomé como del lado de los campeonatos, y Operación Masacre más por la reconstrucción histórica que hace Rodolfo Walsh. Eso de la primera escena diciendo, estoy en un bar tomando un whisky y escucho hay un fusilado que vive. Esos elementos sí los tomé para escribir yo, porque el libro está en clave de ficción, no es una biografía.
está narrado, tiene diálogos, escenas. Sí, bueno, lo de la vida es bella, o sea, en clave de ficción, ¿no? También. La película también es una gran inspiradora, ¿no? ¿En vos? Sí. De hecho, creo que lo que más me inspiró fue esa película, y después yo fui buscando como, por un lado, el contenido histórico, porque como siempre remarco, ¿no? Yo no viví esa época, no la pude vivir, entonces, si bien uno se lo puede imaginar por lo que sí, uno intenta, ¿no? Aparte de reconstruir a partir de los datos históricos que tenemos, ¿no? Sí, pero por un lado fue informarme en datos duros sobre lo que fue, pero también esto que quería contar, ¿no? Quería hacerlo más como una novela de ficción que como una biografía, entonces leí varios. ¿Cuál fue la recepción? ¿Cómo fue el comienzo? No, bastante buena. De hecho, yo terminé este libro en 2016 y ya todos los que fueron ex alumnos de esta escuela siempre estuvieron con muchas expectativas de cuándo sale, cuándo lo voy a poder tener. Claro. Pero bueno, por cuestiones económicas se complicó mucho. Recién ahora lo pudimos sacar y fue un proceso también frustrante eso de tener durante 2 años un libro en la computadora que yo sentía que con algunas modificaciones iba a estar bastante bueno y que era algo, como te digo, local, algo platense que a muchos les iba a interesar. Recién ahora lo pudimos sacar y por suerte tuvo buena recepción. De hecho, la idea el proyecto de presentarlo, de declararlo de interés municipal en el Consejo está. Estoy esperando una confirmación. Si me confirman, mañana se declara de interés municipal, así que por ese lado bastante contento. ¿Mañana? Sí. Lo que pasa es que está en el sumario el proyecto, pero todavía no se confirmó, es un tema, burocrático. Pero si me confirman dentro de un rato, mañana lo estamos presentando, declarando de interés municipal. Y hoy es la presentación. ¿En dónde es la presentación? La presentación es mañana, 7:30 de la tarde, en el Palacio López Merino, que es en calle... acá en 49. Sí, es la biblioteca municipal, calle 49 entre 12 y diagonal 74. Claro. Muy lindo lugar, la idea era hacerlo en la escuela, pero bueno, se complicó un poco, así que elegimos ese lugar para que dentro de todo tiene bastante espacio y esperamos que vaya bastante gente. Sí, aparte, como decía, ¿no? Algo importante para la Ciudad de La Plata es un libro muy interesante y el Palacio López Marina es replatense en ese sentido. Claro. Totalmente. La idea tuya era hacerla en el colegio y ¿qué pasó? Había como una resistencia, ¿no? En el momento de que surgió la idea. Sí, primero que, por una cuestión también burocrática era primero presentar cartas, esperar respuestas y demás, y los tiempos se fueron ajustando y finalmente hubo una decisión desde provincia, de la parte de inspección, que era quizás el contenido al referirse a hechos históricos que ocurrían durante la dictadura podía llegar a molestar a más de un padre, entonces que no vaya ningún medio a cubrirlo, que no haga promoción en redes, que se hacía en la escuela, entonces eso terminó decantando que se haga en otro lado. Claro, es imposible que vos estés ahí y no lo puedas promocionar, es medio contradictorio. Sí. Y esa resistencia por ahí a hablar de ese tema tampoco me gustó, porque creo que al contrario, que hay que más que nunca en estos tiempos recurrir al pasado, a esos ejemplos para que no se repitan más. Pero también algo que me pasa con esto es que yo lo que hago es reivindicar a la cooperadora de la Escuela 10 de esa época, que organizaba actividades en un contexto donde los encuentros multitudinarios se desmantelaban y ellos seguían igual, por más que fueran los militares, por más que apareció una bomba. Entonces ese compromiso, ahora en una época quizás donde se desprestigia mucho la educación pública, donde se dice que donde las escuelas públicas están siendo muy criticadas, me parece que está bueno traer ese ejemplo al presente y decir, bueno, mirá, no siempre la educación pública estuvo así, es decir, se puede realmente luchar. La educación, y no solamente el impartir conocimientos, sino que la cooperadora, pues convengamos que la cooperadora por ahí es más la parte administrativa, donde se juntan los padres, donde forjan un poco toda la actividad del colegio, y no solamente más, digamos, no tan solo la parte del conocimiento, digo, y que eso también está faltando quizá ahora, ¿no? Porque vos mirás y los padres van, sí, se quejan, movilizan, pero no sé si está... Yo me acuerdo que antes la cooperadora era... Sí, era por muy ahí activa. uno lo podría cruzar con variables
de necesidades, ¿no? De demandas. Claro. Hoy quizás las demandas son más urgentes en tanto lo edilicio, Sí. Sí, sí. Sí. desde el sector docente, la cuestión de capacitaciones, la cuestión de salarial, ¿no? Trabajar en condiciones, la verdad, nosotros vemos en la provincia de Buenos Aires que hay un Obvio. abandono sobre la infraestructura escolar. Entonces, capaz que sucede un poco eso, decir, bueno, cuando se logra ensañar esas necesidades, porque la cooperativa, más allá de que ayuda con la infraestructura y todo, por ahí se encarga de otras cosas menores, ¿no? Claro. En tanto volumen económico. Ah, sí, y por ahí, supuesto. bueno, primero lo urgente y después... Sí, después las otras necesidades. las Lo que otras pasa también, necesidades. para contar un poquito cómo era, ya metiéndonos en la historia, Sí. esta cooperadora lo que hacía, aparte de la historia que cuento, donde está enmarcada y demás, si vamos al trabajo en sí de lo que hacía, era organizar estos torneos que se cobraba una entrada mínima para los que no eran de la escuela y iba mucha gente a verlos, con eso se recaudaban fondos, se hacían otras actividades como kermeses, se vendían choripanes, hamburguesas, con todos esos fondos construyeron un salón multiuso gigante en el año entre el 80 y el 83, que hasta el día de hoy sigue en la escuela y lo Claro. usan estudiantes de La Plata que tiene un convenio con esa escuela para entrenar. Entonces, cómo hicieron un trabajo que se perpetuó en el tiempo y es cierto también lo que dicen ustedes, un poco las condiciones hoy en día son muy diferentes, tanto desde lo que es edilicio como Claro, por supuesto, sí, sí, ¿no? sí, Pero, las demandas son... pero bueno, creo que está bueno traer estos ejemplos para decir, bueno, no siempre fue así. Es decir, Claro, como modelos de... sí. No esta lógica de volver, porque es imposible Claro. volver, sino decir, se puede utilizar esta noción de acción social, ¿no? Sí. Porque por ahí vos me decís, hoy otros colegios tienen convenio para utilizar esta ampliación que se armó de la cooperativa. Ahí hay una acción social, porque sale por fuera de su escuela para vincularse con otros sectores de la sociedad o con otros colegios también. Entonces, como decir, existe la posibilidad de, ¿no? Claro. O existió en su momento, podemos recobrar Sí. esa energía. Sí, además uno por ahí lo pormenorizaba y hoy se ve que es tan importante esto de organizar para los 25 de mayo el tema de llevar comida, las ferias del plato, viste que uno decía, ay, pero qué innecesario cuando falta, cuando vos ves que eso no se hace más o que, no sé, yo no escucho que se haga por ahí con tanta frecuencia que antes. Y vos decís, estaba bueno, porque vos tenías algo dulce, algo para comer después del acto, eso te lo daba la cooperadora. Para generar nuevas Sí, interacciones, ¿no? para Nuevos generar vínculos. también que vos Totalmente. compres y tener unos fondos, o sea, se estaba ganando por varios lados. Sí, además, Pero bueno. por ahí es verdad esto, ¿no? Para como ir haciendo un paneo de todo lo que dijimos, pero que no se está tomando, quizás no se toma tan en serio tampoco a veces esa acción social o se ve como innecesaria. como- Innecesario, claro. y no, o sea, realmente está haciendo mucha falta, creo yo, hoy en día. Es una visión mía, aclaro. Claro, nada, sí, particular. Es mi visión. Si quiero comprar el libro, ¿dónde voy a poderlo? En la presentación lo vamos a estar vendiendo Sí. y la verdad, esto sinceramente, lo que pasa con las librerías grandes de La Plata es que yo la hice con la editorial Espérides y es una editorial de la facultad, de un docente de la facultad nuestra, entonces ellos reciben diversas editoriales en el Ateneo, por ejemplo, Sí. o en Genis, y está difícil que nos acepten los ejemplares. Vamos a estar después difundiendo esto, pero tenemos charlados algunas librerías donde ponerlo, y si no se pueden contactar conmigo, mi nombre es Tomás Reza, por Facebook, por Instagram, y igual vamos a estar haciendo difusión en redes. Para que la gente sepa, Tomás Reza con doble S, Doble S, Reza, sí. para adquirir un ejemplar y conocer también un poco de cómo se vivía en la ciudad de La Plata, ¿no? Sí, sí, sí. Vos decías, acá en la ciudad de La Plata fue más fuerte, yo que vengo del interior, en mi localidad el tema dictadura es como que fue, el cambio que hubo social era de tener que andar con el DNI porque te lo pedían los milicos y listo, pero después por ahí más la fricción o el conflicto no se vivía. ¿De dónde sos vos? De Santa Cruz. Santa Cruz. Sí, la tonada ahí. Entonces es como que cuando yo llego acá a la ciudad de La Plata y voy caminando por una vereda y veo, no sé, en esta casa vivía, no sé, fulana de tal que fue desaparecida, que militaba Sí. en tal lado, era como
era fuerte, ¿no? Pensarlo. Sí, sí. Y que eso estaba en el cotidiano. Entonces, para conocer un poco también nosotros, las generaciones que somos ya en ciclo democrático, conocer también la historia de la ciudad donde estamos viviendo, o la ciudad de uno si nació acá, ¿no? Sí, y ya a mí me pasó parecido a vos en cuanto a que a las primeras visiones, ¿saben? Mi viejo sí, mi familia era de La Plata, pero yo que vivía en Miramar, digamos, allá no afectó mucho tampoco, sí los cambios, digamos, los básicos, como contaba, no sé, andar con el DNI, pero esta cuestión de genocidio, de miedo, de que si estabas militando, andabas en algo, era muy común. Incluso muchas veces, digamos, hubo gente inocente desaparecida, gente inocente asesinada, pero esta cuestión de resguardarse, o de luchar cualquier camino, claro, que vos elijas, estaba acá, más que nada, y me pareció interesante contarlo. Bueno, nos quedan 5 minutos. Era como una, era como una postal de miedo, prácticamente ya incluida en lo cotidiano, seguramente, ¿no? Sí. Qué sé yo, los escuchaba hablar y me acordaba de esta anécdota que me cuenta hace poco mi tío, donde dice, no, iba a estudiar con un fulano acá en el centro, arrancamos el auto y, no sé, de suerte no nos quedamos un rato más estudiando ahí, que no sé si era como un lugar cultural, un lugar donde se ve que tenían marcado, pero ellos estudiaron esa noche ahí hasta la 12, 1 de la mañana, arrancan con el auto y cuando hacen unas cuadras, él siente un estruendo y se había volado el lugar. Claro. Entonces, vos decís, esa cotidianeidad de que ir a estudiar hoy es... Y cómo estaba presente, che, voy a estudiar, pero no sabes si te va a pasar algo. Obvio, y además La Plata, convengamos, siempre fue una ciudad muy estudiantil, con mucho movimiento, tanto, no solo de militancia, sino eso, cultural, entonces también eso, ¿no? La lucha o la represión, mejor dicho, de este gobierno, de esos dirigentes en ese momento contra los estudiantes, de matar la cultura, matar las ideas. Creo que fue... Si no es el lugar más fuerte, uno de los más fuertes que sufrió. Tom, te agradecemos. Nosotros ya tenemos que hacer el cierre porque está nuestro amigo George de fondo de la derecha y nos quedan 3 minutos de programa. Así que, bueno, mañana a las 7. Mañana 7:30 en el López Merino, calle 49, entre 12 y diagonal 74. Los esperamos a todos. Muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Gracias. Bueno, Fer. Bueno, nos encontramos mañana,